Hola a todos. Hoy vamos a hablar de algunos conceptos fundamentales en el análisis de regresión. No se preocupen, si no están familiarizados en estos términos, vamos a hacer esto simple y fácil de entender. Imagina que tienes un montón de puntos en un gráfico y que quieres encontrar la mejor línea o curva que pase cerca de todos esos puntos. Esto es lo que el método de mínimos cuadrados, MCO, hace de manera inteligente. El MCO no solo se trata de trazar una línea que se vea bien, sino de usar matemáticas para hacerlo de manera precisa. Empieza encontrando los coeficientes de la línea o curva, que son como las pendientes y los puntos de inicio. Estos coeficientes son ajustables. El truco es que el MCO ajuste sus coeficientes de tal manera que la suma de los cuadrados de las distancias verticales entre los puntos y la línea o curva sea lo más pequeña posible. ¿Por qué al cuadrado? Porque así las distancias negativas y positivas no se cancelan entre sí. Pero aquí está la parte interesante. El MCO se basa en ciertos supuestos para funcionar correctamente. Supuesto 1. Modelo de regresión lineal. Este supuesto nos dice que estamos usando un modelo de regresión lineal donde el valor predicho y sub i está formado por una parte constante beta 1 y una parte proporcional al valor de una variable independiente beta 2 x sub i, además de un término de error u sub i. Y sub i igual a beta 1 más beta 2 por x sub i más u sub i. Imagina que estás horneando galletas y quieres predecir cuánto tiempo necesitas para que se cocinen perfectamente. Usando el supuesto de modelo de regresión lineal, podríamos comparar el tiempo de cocción y sub i con una receta que incluye dos componentes. El primer componente, beta 1, sería el tiempo base que tomaría cocinar una galleta imaginaria que no necesita tiempo de cocción. El segundo componente, beta 2, x sub i, estaría relacionado con el tamaño de las galletas y representa el componente del tiempo de cocción, como aumenta proporcionalmente a medida que las galletas son más grandes. Sin embargo, siempre hay pequeñas variaciones en el tiempo debido a las diferentes temperaturas del horno o en la consistencia de la masa, y eso captura el término de error UI. En el análisis de regresión lineal, este supuesto funciona de manera similar. El tiempo de cocción de las galletas y sub i se descompone en una parte constante beta 1 y otra parte relacionada con el tamaño de las galletas beta 2 x sub i. El término de error UI refleja esas diferencias impredecibles que pueden influir en el tiempo de cocción, como pequeñas variaciones en la consistencia de la masa o en la temperatura del horno. Este enfoque ayuda a entender cómo los cambios en la variable independiente afectan la variable dependiente en relación lineal. Supuesto 2. Valores de x fijo. Significa que los valores de la variable independiente x son fijos y no cambian. Esto nos permite hacer un análisis de regresión condicional, basado en los valores específicos de x. Implica que las variables independientes se mantienen constantes para cada observación, permitiéndonos examinar cómo esos valores específicos de x se relacionan con la variable dependiente y. Esto es fundamental para entender cómo un cambio particular en las variables independientes afecta a la variable dependiente, sin tener en cuenta otras posibles variaciones en esas variables. Imagina que estás observando el crecimiento de unas plantas en un jardín y estás interesado en cómo la cantidad de agua que reciben, representada por la variable independiente x, afecta su altura, variable dependiente y. Si mantienes constante otros factores como la cantidad de luz solar y el tipo de suelo, podrías realizar un análisis de regresión condicional. En este caso, el supuesto de valores de x fijos se asemeja a la idea de que, durante tus observaciones, mantienes constante la cantidad de agua que proporcionas a cada planta, lo que te permite estudiar cómo esa cantidad específica de agua influye en la altura de las plantas. Supuesto 3. Valor esperado de error es 0. Este supuesto dice que, para un valor dado de x, el promedio de los errores u sub i es 0. En otras palabras, cuando consideramos todos los valores de x, los errores promedios no afectan sistemáticamente el promedio de y. La expectativa condicional de u sub i dado x sub i es igual a 0.
Gráficamente lo representamos de la siguiente manera. Imagina que estás cocinando y siguiendo una receta. Aunque puedes cometer pequeños errores al medir los ingredientes en cada intento, en promedio estos errores se compensarán siempre que sigas cocinando y siguiendo la misma receta. La influencia de estos errores promedio se cancelará y obtendrás un resultado más cercano al esperado. En términos del supuesto de valor esperado de errores cero en estadística para un valor particular de X, como una cantidad específica de un ingrediente, el promedio de los errores U sub i es 0. Esto significa que en promedio los errores no afectarán sistemáticamente el resultado final. De la misma manera en que los pequeños errores en la cocina no alterarán drásticamente el resultado final de la receta. Supuesto 4. Homocedasticidad. Este supuesto establece que, dada una variable X, la variabilidad de los errores U sub i es constante para todas las observaciones. Esto significa que la dispersión alrededor de la línea de regresión es la misma en todos los valores de X, de modo que se presenta la siguiente ecuación. En la siguiente figura podemos apreciar el significado del supuesto de homocedasticidad. La variación alrededor de la recta de regresión es la misma para todos los valores de X. Esto implica que la función de densidad del término de error U sub i es la misma. Por otro lado, en la siguiente figura se observa el caso de cuando la varianza del término de error varía para cada X sub i, lo que se conoce como heterocedasticidad o varianza desigual, y se expresa de la siguiente forma. Gráficamente se representa de esta manera. Imagine que estás tratando de lanzar dardos a un objeto en una diana. En un escenario ideal de homocedasticidad, la dispersión de los dardos alrededor del centro de la diana sería uniforme, independientemente de la distancia a la que te encuentres. Esto significa que estás manteniendo la misma variabilidad en tus lanzamientos sin importar dónde apuntes. Ahora, en un caso de heterocedasticidad, la dispersión de los dardos podría ser mayor o menor, dependiendo de la distancia a la que esté el objetivo. En algunas distancias, los dardos podrían estar más juntos y en otras más dispersos. Esto reflejaría una variación que cambia a lo largo de las diferentes distancias, lo que sería similar a cómo la variabilidad en los errores cambia en diferentes valores de X en un análisis de regresión. Supuesto 5. No autocorrelación. Afirma que no hay relación entre los errores de diferentes observaciones. En otras palabras, los errores no están correlacionados entre sí para distintos valores de X. Esto asegura que el efecto de un error no se propague a través de los otros errores. Cuando en la función de regresión poblacional los errores U sub i están correlacionados entre sí, significa que las diferencias que no podemos explicar los errores no son independientes. Esto afecta la relación entre X y Y. Pero al usar el supuesto 5 del método de mínimos cuadrados, estamos diciendo que solo nos importa el efecto sistemático de X sobre Y. No estamos tomando en cuenta la relación de los errores. Así, podemos entender mejor cómo X afecta a Y, sin que otros factores entremezclados, correlaciones entre los errores, distorsionen nuestra interpretación. Ahora, imagina que estás probando diferentes ingredientes para hacer galletas y estás tratando de determinar cómo cada uno afecta al sabor final. Cada vez que haces una nueva mezcla de ingredientes, puedes notar que las galletas tienen un sabor diferente al esperado. Estas diferencias en el sabor podrían considerarse como los errores en tus resultados. El supuesto 5, que habla de la falta de autocorrelación entre los errores, sería como asegurarte de que cada vez que pruebes una nueva combinación de ingredientes, el sabor actual de las galletas no está influenciando por los sabores anteriores. En otras palabras, si hay una correlación entre los errores, las diferencias en los sabores de diferentes lotes de galletas, eso significaría que el sabor de un elote afecta sistemáticamente al sabor de los lotes futuros. El supuesto nos permite enfocarnos en cómo cada ingrediente, individualmente, influye en el sabor de las galletas, sin que las variaciones entre los lotes pasados
y presentes afectan la interpretación. En una regresión, este supuesto nos permite analizar cómo cada valor de X afecta el valor de Y, sin que los errores anteriores afecten de manera sistemática los errores actuales, y por lo tanto, distorsionen nuestras conclusiones sobre la relación entre las variables. Supuesto 6. Covarianza entre errores y X0. Este supuesto establece que la covarianza entre los errores U sub I y los valores de X es 0, es decir, los errores no están correlacionados con los valores de X. Esto es crucial para garantizar que los efectos de X y los errores sean tratados por separado. La covarianza igual a 0 es una propiedad clave cuando dos variables son independientes. La covarianza entre dos variables mide la dirección de la relación que experimentan ambas. En esencia, nos indica si cuando una de ellas se encuentra por encima de su referencia, como su media, la otra variable tiende a estar por encima o por debajo de su propia media. Covarianza de XY es igual a la esperanza de las desviaciones de X respecto a su media y a las desviaciones de Y respecto a su media. Esto es igual a la esperanza del producto de X y Y menos el producto de la esperanza de X y Y. Siempre que se cumpla que la covarianza de X y Y es igual a la esperanza del producto de X y la desviación de Y respecto a su media, esto es igual a la esperanza del producto de la desviación de X respecto a su media Y. Cuando alguna de las dos variables tiene esperanza 0, entonces covarianza de X y Y es igual a E. Estadísticamente, se demuestra de la siguiente forma. Se asume que X y U tienen una influencia distinta sobre Y, siendo X determinística y U estocástica. Sin embargo, si X y U están correlacionadas, no es factible discernir los efectos individuales en Y. Este supuesto se verifica automáticamente si X no es estocástica y el supuesto 3 se cumple. Imagina que estás tratando de hacer una estimación precisa de cuánto tiempo te llevará a completar una caminata en la naturaleza. En este caso, tu objetivo es predecir el tiempo de la caminata, variable dependiente Y, en función de los factores como la distancia recorrida, el terreno y tu velocidad, variables independientes X. Ahora, piensa en cómo tus niveles de energía y motivación durante la caminata podrían influir en tu estimación. A veces te sientes lleno de energía y avanzas más rápido de lo esperado, mientras que en otras ocasiones podrías estar más cansado y tu ritmo podría disminuir. Estos cambios en tu energía y motivación representan los errores U sub I en tus estimaciones. El supuesto 6 asegura que la covarianza entre los errores y los valores de X es 0. Esto sería como garantizar que los cambios en tu energía y motivación no estén predeciblemente relacionados con la distancia, el terreno o la velocidad que estás usando para estimar el tiempo de caminata. En otras palabras, aunque tus niveles de energía y motivación pueden variar durante la caminata, no queremos que esos cambios tengan una relación sistemática con los factores que estamos utilizando para predecir el tiempo de la caminata. Este supuesto nos permite analizar cómo la distancia del terreno y la velocidad influyen en el tiempo de la caminata de manera independiente de las variaciones de energía y motivación. De manera similar a cómo en la regresión buscamos separar los efectos de las variables independientes X y los errores U sub I para obtener estimaciones más confiables. Supuesto 7. Suficientes observaciones. Este supuesto indica que el número de observaciones debe ser mayor que el número de parámetros a estimar. Si tenemos más parámetros que observaciones, no podremos resolver adecuadamente las ecuaciones. Supongamos que tenemos una sola observación para nuestra variable dependiente y nuestra variable explicativa y1 y x1. El modelo de regresión es tal que tiene intersecto, es decir, y igual beta 1 más beta 2 x sub 1 más u sub 1. El estimador MCO de beta 2 es el siguiente, donde x sub i es igual a x sub i menos x, y sub i es igual a y sub i menos y. Sin embargo, con una observación de x sub 1 es igual a x y y sub 1 es igual a y. Así, beta 2 no está determinado y así tampoco podemos determinar beta 1. Imagina que estás organizando un equipo de cocina para preparar una gran cena.
Cada miembro del equipo tiene una tarea específica, como cortar verduras, cocinar la carne o preparar los postres. Ahora, supongamos que tienes más tareas que miembros disponibles en el equipo. Esto podría llevar a que algunos platos no se preparen adecuadamente o que algunos miembros del equipo tengan que hacer múltiples tareas a la vez, lo que podría afectar la calidad de la cena en general. En términos del supuesto de suficientes observaciones en regresión, es como asegurarte de que tengas los suficientes miembros en tu equipo de cocina para realizar todas las tareas necesarias. Si tienes menos miembros, observaciones, que tareas, parámetros, para estimar en tu modelo de regresión, podría ser difícil asignar las tareas de manera precisa y obtener resultados confiables. Al igual que necesitas suficientes miembros en tu equipo para preparar una cena exitosa, también necesitas suficientes observaciones en tus datos para obtener estimaciones confiables en tu modelo de regresión. Supuesto 8. Variabilidad en los valores de X. Este supuesto señala que los valores de X no pueden ser todos iguales, ya que necesitamos variabilidad para obtener estimaciones significativas de los parámetros. No todos los valores de X en una muestra deben ser iguales. La variable X debe ser un número finito positivo. Si las X son las mismas, X sub i igual a X, de esta forma ni beta 2 ni beta 1 pueden ser estimados. Para verlo de manera más sencilla, estás tratando de estudiar cómo diferentes tipos de combustibles afectan la eficiencia de los motores de autos. Si todos los autos en tu estudio usan el mismo combustible, como si todos fueran eléctricos, no podrán realmente entender cómo otros combustibles influencian en el rendimiento. En términos estadísticos, el supuesto de variabilidad en los valores de X es como decir que necesitamos una mezcla de diversos autos con diferentes tipos de combustibles para obtener o poder analizar cómo cada combustible afecta a los motores. Si todas las variables independientes X son iguales, como si todos los autos tuvieran la misma fuente de energía, no podremos estimar correctamente los coeficientes del modelo de regresión y no obtendremos información útil sobre cómo se relacionan las variables. Supuesto 9. Modelo correctamente especificado. Este es un recordatorio importante de que el modelo de regresión debe estar diseñado de manera adecuada y correcta. El modelo de regresión debe ser una representación adecuada de la relación entre las variables independientes y la variable dependiente. Si omitimos variables importantes o elegimos una forma funcional incorrecta, los resultados de la regresión pueden ser poco confiables. Si estás construyendo un rompecabezas, cada pieza del rompecabezas representa una parte de la relación entre las variables de tu modelo de regresión. Ahora, si eliges las piezas incorrectas o las colocas en lugares equivocados, el rompecabezas no se verá como debería y no podrás entender la imagen completa. Del mismo modo, en la estadística de regresión, el supuesto del modelo correctamente especificado nos recuerda que debemos elegir las variables adecuadas y establecer la relación entre ellas de manera correcta. Si omitimos información importante o elegimos una forma funcional incorrecta, el rompecabezas estadístico no reflejará la realidad y nuestras conclusiones podrían ser poco confiables. Es como asegurarnos de que todas las piezas del rompecabezas encajen perfectamente para obtener una imagen clara y precisa de cómo se relacionan las variables. Teorema de Gauss-Markov. Este teorema afirma que bajo ciertos supuestos, los que ya se analizaron, las estimaciones obtenidas a través de MCO son los mejores estimadores lineales sin sesgados, lo que significa que tienen menor varianza posible entre todos los estimadores lineales sin sesgados. En términos más simples, el teorema de Gauss-Markov nos dice que cuando usemos el método de MCO para estimar los coeficientes en un modelo de regresión, estas estimaciones son insesgadas, no están sesgadas sistemáticamente y tienen la menor variabilidad posible entre todas las posibles estimaciones lineales insesgadas. Esto hace que los estimadores MCO sean muy confiables y precisos, siempre que los supuestos del teorema se cumplan. Piensa que estás en una competencia de lanzamiento de dardos hacia un objetivo circular.
Tu objetivo es lanzar los dardos lo más cerca posible del centro del objetivo. Sin embargo, debido a tus habilidades y otros factores, es inevitable que algunos dardos se desvíen un poco del centro. El teorema de Gauss-Markov sería como un concurso en el que se premia al lanzador que tenga la menor desviación promedio de sus dardos al centro. En otras palabras, se recompensa a quien logre acercarse más conscientemente al centro, incluso si algunos dardos se desvían un poco. Los dardos representan la estimación que obtenemos a través del método de mínimos cuadrados ordinarios. El teorema asegura que, si sigue ciertas reglas, supuestos, las estimaciones MCO serán las más cercanas al centro de los valores reales, en comparación con otras técnicas. Esto significa que, en promedio, las estimaciones MCO tendrán la menor variación posible, lo que las hace precisas y confiables. Estos conceptos y supuestos forman la base para construir un análisis de regresión sólido y confiable. Al igual que organizamos un concierto exitoso, al entender cómo cada uno de estos elementos se relaciona con la analogía, puedes apreciar mejor cómo se combinan para brindar el conocimiento valioso sobre las variables independientes que afectan la variable dependiente en un análisis estadístico. Espero que este video te haya ayudado a entender de la mejor manera estos supuestos. Hasta un próximo video.